Saludos hermanos, tengan una buena noche. Hoy es domingo 17 de mayo del año 2020. Estamos en la primera iglesia Bautista de Balboa con nuestro estudio de esta noche. Recuerden que estamos estudiando las 7 cartas que recibieron las 7 iglesias de Apocalipsis, permítanme la redundancia. El domingo pasado estuvimos viendo la primera de estas 7 iglesias, que era la iglesia de Éfeso, y decíamos que se encontraban 3 religiones en esta comunidad donde estaba la iglesia de los Efesios. Era la religión pagana, la religión judaizante y la religión cristiana. Y decíamos que en diferentes periodos de la historia de esta iglesia, tanto la religión pagana como los judaizantes se pusieron de acuerdo para perseguir a la iglesia cristiana, a los creyentes en Cristo Jesús. Pero estas religiones también las vamos a encontrar en otras iglesias, de estas 7 que estamos considerando, y actuando de la misma forma, procurando afectar o entorpecer la labor de la iglesia cristiana, pero no solamente saboteándola, sino inclusive conspirando contra ella con el fin de destruirla a ella y a sus, no solamente a sus miembros, sino sobre todo a sus pastores. Esta noche vamos a ver otra iglesia, la iglesia de Esmirna. Pero antes vamos a tener una oración pidiéndole al Señor su dirección. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta semana que ha pasado y gracias por el día de hoy, domingo, que inicia una nueva semana. Como cada ocasión oramos, Señor, te damos gracias en medio de las circunstancias que vive tu iglesia en estos tiempos a nivel mundial. No solamente por el tema de la pandemia del coronavirus, sino sobre todo en aquellas partes del mundo, aquellos continentes donde tu iglesia es perseguida, no por un virus en sí, sino por naciones o grupos religiosos que persiguen y quieren acabar con tu iglesia, pero fiel es tú que has estado con ellos a través de los tiempos y ellos han podido permanecer y permanecerán, porque precisamente de eso se trata el libro de Apocalipsis, es el libro de la victoria de Jesucristo y de la victoria de la iglesia de Cristo. Padre, acompáñanos en esta noche, bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y todo esto lo pedimos como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, vamos a ver el verso 8 al 11 en esta noche, la iglesia de Esmirna. Entonces, esta carta empieza de la siguiente manera, en el verso 8, capítulo 2, nuevamente repito, del libro de Apocalipsis, del verso 8, y empieza así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, dice el Señor, sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ese es el mensaje entonces que recibe el ángel, en este caso, como hemos hablado, hablamos el domingo pasado. Cada vez que encontramos esta frase, al ángel de la iglesia, está refiriéndose al pastor o a los pastores que estaban presentes en cada una de estas iglesias y que tenían la misma función que tienen los pastores de hoy: cuidar el rebaño, preparar al rebaño del Señor Jesucristo, educar al rebaño del Señor Jesucristo y guiarlo. Esa es la tarea pastoral, resumiéndola, ¿no?
Entonces, Esmirna. Vamos a ver algo interesante en Esmirna, pero pensemos en Esmirna como la ciudad. En la actualidad, esta ciudad de Esmirna es la tercera ciudad más grande de Turquía y es conocida con el sobrenombre de Izmir Occidental o la perla del Egeo. Es considerada como la ciudad más occidentalizada y moderna de Turquía. En el año 2017, Esmirna tenía una población aproximada de 4.279.677 personas o habitantes. Estamos hablando solamente de hace 3 años. Más de 4 millones. En la actualidad, el Islam es la religión mayoritaria, alrededor de un 97% de la población total de Turquía, de toda la nación. Así que el Islam es la religión mayoritaria, pero dentro del Islam hay también algunas corrientes. Y los alevíes, otra corriente musulmanes, entre un 25 y un 35% de la población de Turquía, que forma parte a su vez de este 97% de la totalidad de los musulmanes de Turquía, aproximadamente. En Turquía, los cristianos no son más que unos, específicamente en Esmirna, no son más que unas 100.000 personas. No es mucho, es una población, si consideramos 100.000 personas en una población total de todo el país de Turquía de 75 millones de habitantes, solamente 100.000 son cristianos. Y de estos 100.000 cristianos son de diferentes corrientes cristianas. Por lo general y de forma continua, las iglesias se han encontrado, en el mejor de los casos, hablando en Esmirna específicamente, en una situación de minoría. Pero en el peor de los casos, ellos han sido reducidos en muchos periodos de la historia en una situación de simple gueto o de simple barrio, porque efectivamente han tenido que enfrentar grandes desafíos a través de los siglos. Y vamos a ver que es interesante que nuestro Señor Jesucristo prepara a esta iglesia para lo que tendría que enfrentar en el futuro próximo, pero también en un futuro lejano. Esmirna, en tiempo del apóstol Juan, era un sitio de gran comercio, situado como lo está en el presente, aún en el tiempo de hoy, en un puerto magnífico del mar Egeo. Entonces la carta en sí, que como la tenemos en Apocalipsis, que leímos hace un momento, comienza igual que las otras, al ángel, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escríbele al pastor de la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿quién era ese pastor de esta iglesia? Esta vez sí se lo puedo decir. Como decíamos que en la carta que estudiamos el domingo pasado, que no podíamos precisar quién era el pastor de esta iglesia, de los Efesios, pero en el caso de la iglesia de Esmirna sí podemos decirlo esta vez. En el año 168 después de Cristo, Policarpo, un pastor de esa iglesia, sufrió el martirio. Y hemos hablado de Policarpo en muchas ocasiones. Recientemente lo hicimos también. Y Policarpo sufrió el martirio bajo el reinado de Marco Aurelio, el emperador romano. Cuando estaba listo para ser ejecutado, escriben los historiadores, dijo lo siguiente al cónsul que gobernaba la provincia. Y esto fue lo que Policarpo le dijo a este gobernador. He sido cristiano 86 años de mi vida. Entonces, si restamos 86 de 168, se descubre que Policarpo fue convertido en el año 82 de la era cristiana. Según los estudios del doctor D.H. Carroll, él llega a estas conclusiones en su magnífica obra sobre el libro de Génesis, su comentario de Génesis hasta Apocalipsis. C.H. Carroll lo recomiendo. Entonces, sabemos que Policarpo fue pastor en el año 108 después de Cristo, porque
Ignacio dice en sus escritos que visitó a Policarpo, pastor de Esmirna, en ese año, en el año 108. Tertuliano, Irineo, incluso Eusebio dicen que Policarpo llegó a ser pastor de Esmirna bajo la administración del apóstol Juan y fue convertido en el año 82 después de Cristo. Así que posiblemente tendría unos 14 años de ser cristiano cuando fue escrita esta carta, cuando Juan recibió esta carta. Este tiempo es suficiente para que él llegara a ser el pastor de la iglesia en Esmirna. Fue uno de los conversos de Juan. Policarpo fue un discípulo de Juan. Juan fue al Asia en el año 80 después de Cristo, poco más o menos, y en el año 82 después de Cristo, Policarpo fue, como lo hemos mencionado, convertido, y cuando llegó a ser predicador, fue instalado como el pastor de la iglesia de Esmirna. Pues bien, ¿qué cosas son encomiadas aquí? ¿Qué virtudes son resaltadas a esta iglesia? El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, mas el Señor le dice: mas tú eres rico. Y eso es así con cada una de las iglesias locales alrededor del mundo, en los diferentes continentes y ciudades, donde está la iglesia del Señor, la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia local que está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, la iglesia local que es columna y baluarte de la verdad, como lo dice Pablo en la carta a Timoteo, la iglesia que cuida, enseña, vive y defiende las doctrinas bíblicas. La iglesia que no se deja influenciar por las corrientes modernas que de tiempo en tiempo circulan y rodean a la iglesia. La iglesia local que es fiel al Señor y que filtra todo lo que se dice desde el púlpito, como lo hemos enseñado en otras ocasiones. La iglesia que examina lo que se enseña con las escrituras. La iglesia que es bíblica. La iglesia que la Biblia es su máxima y única autoridad en asuntos de fe y de conducta. Así que estas son las virtudes de esta iglesia de Esmirna. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, porque ella vivía no solamente rodeada de estos enemigos, sobre todo los judaizantes, sino que en una constante amenaza, en una constante provocación. Ellos tenían que tener mucho cuidado, porque el enemigo estaba siempre como el lobo dando vuelta alrededor del rebaño. El Señor le dice: conozco tu pobreza. No era una iglesia quizás que ostentaba un gran edificio, una capilla con comodidades, o que sus miembros no eran comerciantes poderosos económicamente, o no había gente influyente políticamente dentro de la congregación. Es posible. Pero lo cierto es que era una iglesia pobre. Pero el Señor le dice, Jesucristo le dice: mas tú eres rico. Una cosa es lo que el mundo ve y dice, y otra cosa es lo que el Señor dice. Y lo que el Señor dice es lo que verdaderamente tiene peso y lo que debe motivar a la iglesia. No debemos sentirnos desanimados, hermanos, si somos una iglesia que ante el mundo somos una iglesia pobre, no tenemos gente influyente políticamente, no tenemos funcionarios ni de gobierno ni empresarios ricos. Hay otra iglesia que lo tienen, y no estoy diciendo que esas no son iglesias del Señor. Estoy diciendo que si usted es miembro de una iglesia que es pobre ante los ojos del mundo, recuerde esto que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: conozco tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, mas tú eres rico. Aunque en cuanto a los bienes de este mundo los miembros de la iglesia eran pobres, en cuanto a las cosas espirituales eran ricos.
Hermano, nosotros no nos vamos a poder llevar riquezas a la eternidad, riquezas de este mundo. Oro, ni plata, ni títulos académicos, ni podemos llevarnos casas, ni bienes materiales de ninguna clase. Y no estoy diciendo con esto que los títulos académicos son malos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso tendrá un valor aquí, pero no tiene ningún valor en la eternidad. Estoy diciendo que eso puede ser útil aquí, pero no tiene ninguna utilidad en la eternidad. No estoy diciendo que no hay que estudiar, no estoy diciendo que hay que prepararse. De hecho, los ministros, sobre todo, tienen que ser hombres preparados. Pablo dice que los ministros deben ser hombres preparados en la sana doctrina. Y para ser preparado en la sana doctrina, hermano, el ministro tiene que ser formado, y esa formación toma muchos años. Así que el Señor le dice, pero tú eres rico. En cuanto a los bienes de este mundo, los miembros de la iglesia eran pobres, pero eran ricos espiritualmente, eran una iglesia madura espiritualmente. Y con esa madurez espiritual ellos podían enfrentar esos terribles enemigos que siempre estaban alrededor de ella. Más adelante vamos a estudiar la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es un contraste comparado con la iglesia de Esmirna. Porque es exactamente lo contrario. La iglesia de la Odisea es exactamente lo contrario de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de la Odisea sí eran ricos y tenían gente influyente, gente de recursos y gente políticamente influyente. Mas el Señor le dice que ella, la iglesia de la Odisea, era miserable, pobre y desnuda. ¿Se dan de cuenta? Una cosa es cuando nosotros vemos todo bajo un enfoque totalmente de este mundo, y otra cosa es con qué ojos, o con los ojos, cuando vemos la cosa con los ojos de Dios. Son totalmente distintas y diferentes. El Señor le va a decir, cuando lo estudiemos a la iglesia de la Odisea, que a pesar de su influencia y de su riqueza, ella pensaba que no tenía necesidad de nada. El Señor le dice que ella era miserable, pobre y desnuda. Pero volviendo entonces a nuestra iglesia de Esmirna, notamos en esta carta dirigida a la iglesia de Esmirna la actitud de la religión judaica, de sus enemigos hacia el cristianismo. Diferente de hoy, no. Diferente de hoy para nada. La iglesia de hoy está rodeada hoy de muchos adversarios, y adversarios poderosos en esfera de poder de este mundo, en organizaciones políticas, en partidos políticos, en posición de gobierno muchas veces, en posición de muchos organismos económicamente fuertes, de hombres que se dicen ser académicos, pero son necios, como dice el salmista. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Todos estos académicos que niegan la existencia de Dios, la Biblia le dice que son necios. Pero hoy en día la iglesia del Señor tiene que enfrentar una serie de enemigos, una vasta cantidad de enemigos de toda clase de índole. Como nunca quizás en la historia de la iglesia estamos enfrentando grandes adversarios. Pero ¿sabe qué? Día a día el Señor guarda su iglesia y seguimos levantándonos cada mañana fortalecidos y en victoria. No negamos que la lucha es difícil, pero estamos seguros que somos la iglesia de Cristo y estamos levantando la bandera de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Así que la religión judaica estaba acechando al cristianismo en Esmirna, y el Señor le dice que ellos son sinagoga de Satanás. ¿Cuántos falsos predicadores hay hoy en día? Que se dicen ser apóstoles y no lo son. Que se dicen ser pastores y no lo son. Que son unos estafadores, unos lobos vestidos con piel de ovejas. Y que están engañando a aquellos que son ingenuos o que incluso son rebeldes también porque no quieren someterse a la autoridad de las Escrituras. En este caso de la iglesia de Esmirna, ellos están enfrentando a los judaizantes. Y una pregunta, ¿hasta dónde pueden ustedes pensar que se atreverían a llegar los enemigos de la iglesia? Bueno, miremos la iglesia de Esmirna.
Y quizás encontremos la respuesta aquí. Jesús le dice sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Esto es afirmar ser judío por haber descendido de Abraham. Ellos se decían ser judíos porque eran descendientes de Abraham, pero no eran descendientes espirituales, de modo que la iglesia, como es la iglesia de Jesucristo, eran judíos solamente por ser descendientes de la carne de Abraham, pero no eran judíos espirituales, porque rechazaron a Cristo y lo seguían rechazando. De modo que la iglesia tenía que enfrentar a estos judaizantes. Ellos existían, estaban allí y eran sus enemigos más acérrimos. ¿Y saben qué? Ellos fueron quienes acusaron a Policarpo en el año 168 después de Cristo, los judíos. Trajeron también la leña para quemarlo en la estaca. No solamente lo denunciaron ante la autoridad romana, sino que dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo más, vamos a buscar la leña para ponerla en la estaca. No se conformaron con eso y ayudaron a amontonar las heces de los animales y pusieron la lumbre, pusieron el fuego o pusieron la mecha y estaban observando y estaban presentes mientras Policarpo sufría el martirio de la hoguera, o sea que mientras Policarpo era quemado. Se notará que no le importaba la mera forma de organización para ellos. Ser cristiano era lo peor y había que acabarlo. ¿Sabe? El diablo es el verdadero autor del mal. Y por esto se dice que aquí, en esta carta, he aquí que Satanás puede obrar y está sentado sobre un trono. Esa era parte del mensaje. Satanás puede obrar también y tal vez un poco mejor usando a alguien que pretende ser cristiano y no lo es, que utilizando un medio externo. Los más terribles enemigos de la iglesia del Señor, en su mayoría han surgido de adentro mismo de la iglesia. ¿Sabe que el mejor disfraz que utiliza Satanás, con el que él se siente cómodo, es el disfraz religioso? Porque con ese disfraz puede engañar a los que son débiles en la fe o a los que no están siendo guiados por la palabra escrita, la palabra inspirada de Dios, por la Biblia. Y finalmente, hermano, lo que podemos ver en esta carta de la iglesia de Esmirna, donde el Señor no le encuentra ninguna falla, no critica nada, no le censura nada, no hay censura en contra de la iglesia que estaba en esta ciudad de Esmirna. Lo que hay es una exhortación para que sus miembros sean fieles hasta la muerte. Y esa es la misma exhortación para nosotros hoy en día, hermanos, ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte no significa que todas las cosas las tendremos fáciles, las tendremos a tiempo cuando queremos. Significa que no importa en la abundancia o en la escasez, somos fieles a Cristo, a nuestro Señor. Significa que con o sin recursos, ya sean económicos o de otra índole, nosotros no nos detenemos en la predicación y en la enseñanza del Evangelio. Eso es ser fiel hasta la muerte. No negamos el nombre de Cristo, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Es una iglesia fiel, es una iglesia leal a su Señor. Es una iglesia que tiene la mirada puesta en la eternidad. Es una iglesia que carga su cruz todos los días y no se queja. Y no porque la cruz no sea pesada, sino porque la recompensa es mayor. Es la iglesia que tiene puesta la mirada en la recompensa que el Señor ha prometido a los que perseveran en la fe que es en Cristo Jesús. Así que no hay censura contra la iglesia de Esmirna, a pesar de que era pobre y vivía en la tribulación. Dice la exhortación a los fieles a ser leales hasta la muerte. Os darán la muerte, pero yo os daré la corona de vida.
como se expresa en el discurso de Jesucristo a los apóstoles. ¿Recuerdan el discurso del Señor a los apóstoles, a sus discípulos? Le dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Antes bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, dice el Señor. Y aunque matan el cuerpo, que es la primera muerte, dice el Señor, os aseguro que no seréis dañados por la muerte segunda. Policarpo sufrió el martirio. Es un mártir de la iglesia. Su testimonio nos inspira y nos levanta en aquellos momentos de fragilidad humana. Su testimonio nos hace recordar las palabras del Señor en el Sermón del Monte. El reino de los cielos se hace violento y solo los valientes lo arrebatan. Hermano, sé que en algún momento en nuestro andar cristiano, cuando nos sentimos abrumados por las pruebas, podemos sentir algo de cobardía. Pero cuando nos enfocamos en nuestro Señor Jesucristo, y cuando nos enfocamos en la cruz de Cristo, y cuando nos enfocamos en las promesas del Señor, y cuando nos enfocamos en la eternidad que nos espera, que está delante de nosotros, y cuando clamamos al Señor y decimos como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contestamos como el mismo salmista, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El Señor nos alienta, nos levanta, nos fortalece las rodillas cansadas y los brazos débiles. Y nos recuerda que hay un camino que tenemos que seguir. Somos peregrinos en este mundo. Y somos testigos de Cristo a este mundo. Y no nos podemos dejar intimidar. Por muy fuertes que sean el rugir del enemigo, los cristianos no nos intimidamos, no salimos corriendo a escondernos. Si tenemos en algún momento de debilidad, recordamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Mientras más débil soy, más fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Así que, amados hermanos, miremos la iglesia de Esmirna como un testimonio también. ¿Qué cosa podemos aprender? ¿Somos semejantes a esta iglesia de Esmirna, donde el Señor no le censura nada y el Señor le advierte que habría tribulación y que algunos de ellos serían llevados a la muerte? O recordemos la iglesia de Efesios, que el Señor le reconoce grandes virtudes, sobre todo en la doctrina, pero que habían perdido el primer amor. Así que, amados hermanos, estas iglesias son de alguna manera un reflejo de las iglesias del Señor a través de los tiempos, pero también es un reflejo de las iglesias del Señor en el presente. La primera era fuerte en la doctrina, pero había perdido el primer amor. Esta es una iglesia pobre, pero es una iglesia valiente y va a enfrentar a un terrible enemigo. Y el Señor le promete que a pesar de la circunstancia, de lo duro que sea la prueba, era una iglesia rica y era una iglesia victoriosa. El próximo domingo seguimos entonces con nuestro estudio. Ahora nos faltan 5 iglesias. Ya vamos a ir examinando. Lo importante en estos estudios de estas 7 iglesias es identificarnos dónde parecemos ser débiles de acuerdo a lo señalado en esta iglesia. ¿Cómo podemos mejorar eso y cambiarlo? Hermano, este mundo es un mundo agresivo, es un mundo que rechaza al Señor, rechaza el Evangelio. Y solamente podemos enfrentar este mundo con el poder del Evangelio en el nombre de Cristo. Y para eso se requiere que cada miembro de la iglesia sea un verdadero soldado de Cristo, un discípulo del Señor, que estudia la palabra, que busca el rostro del Señor en oración y que siempre dice presente. Hoy estamos en circunstancias extraordinarias, el mundo vive circunstancias extraordinarias y vivimos rodeados de grandes enemigos.
pero jamás la iglesia ha perdido. Jamás la iglesia ha sido vencida. Y no lo puede ser, no puede ser vencida, porque Jesucristo es su cabeza. Y Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y jamás ha perdido una batalla. No puede, porque Él es el capitán de la iglesia de Cristo. Él es el que saca a la iglesia al campo de batalla y la trae con bien al campamento. Jesucristo es nuestro capitán. Le damos gracias al Señor por todo lo que hace en nosotros y por nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Dios por esta salvación tan grande que no merecemos, que no buscábamos ni queríamos, sino que tú con cuerdas y lazos de amor nos llamaste y nos traíste a ti. Y ahora somos parte de la familia del Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y danos las fuerzas para perseverar hasta el fin, sin que traigamos vergüenza a tu nombre. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.